tema de hoy, hermanos, es la murmuración. Vamos a hablar de la murmuración. Y pues bueno, la primera pregunta, ¿verdad? Obligada es, ¿qué es la murmuración? La murmuración es la propagación de comentarios negativos o falsos en perjuicio de un ausente, que dañan la imagen del prójimo y la confianza comunitaria. Implica criticar a espaldas de alguien. Entonces, si lo vemos, hermanos, yo creo que muchos de nosotros hemos murmurado en alguna ocasión o hemos sido también víctimas de murmuración. Hemos propagado comentarios negativos o falsos para perjudicar a alguna otra persona. Y no solo eso, sino también esa confianza comunitaria. ¿Por qué? Porque muchas veces la murmuración no solamente se queda con la persona a la que le estamos comentando, sino que se empieza a propagar. Entonces, por eso es importante que nosotros mantengamos esa unidad como cuerpo de Cristo, que nos amemos los unos a los otros como Dios nos los mandó. Entonces, por eso es importante tocar también este tema. Sinónimos de la murmuración, ¿no? Porque a lo mejor van a decir, pues es que yo no he murmurado contra alguien. Bueno, vamos a ver si es cierto. ¿Cuáles son los sinónimos? Chisme, habladurías, críticas o rumores, ¿no? Entonces, bueno, esos son sinónimos de la murmuración. El chisme, la habladuría, las críticas, los rumores son parte de la murmuración. Y como veíamos, ¿cuál es esa intención? Bueno, busca el perjudicar, el desmerecer o calumniar a una persona. Es decir, estamos hablando mal de una persona. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, pues rompe la armonía, divide las relaciones, destruye la buena fama de las personas, un vicio grave que también causa injusticias y dentro de la Biblia es aborrecido y castigado. Y van a decir, ¿a poco sí, hermano? Pues sí, efectivamente. Dentro de la palabra de Dios, la murmuración es aborrecida y castigada de parte de Dios. Históricamente la murmuración, como les decía, ha sido castigada e incluso también penalizada. Y actualmente también llega a haber ese castigo bajo la ley. Cuando alguien comenta algo o difama a una persona, bueno, si esa persona realmente no, pues bueno, si es una difamación, pues bueno, son mentiras. Pero si esa persona que ha sido difamada puede demostrar que lo que está diciendo la otra persona es algo incorrecto, está erróneo o está buscando, ¿verdad?, desprestigiar a la otra persona, bueno, pues puede demandar a esa persona, ¿verdad?, por dar ese falso testimonio, esas mentiras, andar diciendo esas mentiras de esa persona. Pero, pues bueno, yendo más allá, nosotros como cristianos en la parte espiritual, pues vamos a ver que la murmuración ha estado dentro de la historia de la iglesia y pues que lamentablemente todavía se sigue manejando, se sigue haciendo la murmuración. Y pues antes de entrar al texto base, vamos a orar. Acompáñenme, hermanos, vamos a dar gracias por este tiempo. Señor Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos has permitido estar aquí, Señor. Gracias te damos porque tú, Señor, eres quien habla a nosotros. Te ruego, Señor, que tú hables a la vida de cada uno de mis hermanos, que seas tú, Señor, hablando a sus corazones, que no sean mis palabras, sino que seas tú, Señor, que no sean mis ideas, que seas tú, Señor, quien hable a cada uno de mis hermanos y que después de este tema, Señor, nosotros podamos estar más unidos como hermanos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y vamos a ver el texto base, Santiago 4, versículos 11 y 12. Santiago 4, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios, hermanos, hermanos, ¿qué dice? No murmuréis, es decir, no chismeen,
no anden de criticones, no anden haciendo rumores, ¿verdad? Los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ok, vamos a ver dentro de lo que es el tema, a poder comprender este texto base. Vamos a poder ver el por qué no debemos nosotros de juzgar a nuestro hermano, pero sobre todo el no calumniar a nuestro hermano, el no andar metiendo a nuestro hermano en chismes. En este versículo el apóstol Santiago usa la palabra catalaleo, que en el original, el del griego catalaleo, y significa hablando en contra. Y esta palabra la utiliza para la murmuración. Y esta palabra catalaleo significa ser un traidor, un difamador, un murmurador. Entonces, Santiago, pues aquí nos dice que no hagamos eso, que no debemos de estar hablando a espaldas de alguien. Porque al final nos dice, ¿quién eres tú para que juzgues a otra persona? La palabra de Dios también dentro de los demás libros nos habla que si tenemos algo contra alguien, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ir con esa persona, hablarlo, platicarlo. Si no, pues bueno, con otras personas, con testigos, en fin, ¿no? Vamos a verlo también más adelante. Y entonces, ¿por qué es esto? Porque Dios lo que condena es ese hecho de difamar, el hecho de estar hablando a espaldas de otra persona, dañando el buen nombre de la otra persona. Y viendo un poco de historia, como primer punto, vamos a ver la murmuración en el Antiguo Testamento. Y pues bueno, el primer ejemplo es el pueblo mismo de Israel. El pueblo mismo de Israel fue el que empezó a hacer este tipo de murmuraciones. Durante el éxodo del pueblo de Israel hubo varias ocasiones en las cuales murmuraron contra Moisés, pero no solo eso, sino contra Dios. ¿Por qué? Porque Moisés, ¿qué es lo que hacía? Obedecía lo que Dios le decía. Si Dios le decía a Moisés, toma el pueblo y ve por este lado, Moisés tenía que obedecer. Pero murmuraban contra Moisés. Pero al final, como decimos tradicionalmente, de rebote, ¿a quién le estaban murmurando? ¿Contra quién murmuraban? Contra Dios. Éxodo 16:2. Éxodo 16:2. Dice la palabra de Dios, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Vamos a brincarnos al versículo 8, en donde Moisés habla al pueblo y le dice, dijo también Moisés, Jehová les dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarse, porque Jehová ha oído sus ¿qué? Murmuraciones. ¿Con qué han murmurado? ¿Contra quién? Contra él, es decir, contra Dios mismo. Porque nosotros, ¿qué somos? Sus murmuraciones no son contra nosotros, es decir, estaba hablando contra, en este caso, Moisés y los que estaban junto a él, dirigiendo al pueblo. Dice, sino contra Jehová, contra Dios. Estaban murmurando contra Dios, porque Dios era el que los estaba guiando a ellos. Y ellos, pues no aceptaban eso. Estaban murmurando, a final de cuentas, contra Dios. Y vamos a ver ahora, más actualmente, como segundo punto, la murmuración en el Nuevo Testamento. Y el primer y claro ejemplo que podemos ver, pues es la murmuración contra Jesús. En varias ocasiones, tanto los fariseos como los escribas, ¿qué es lo que buscaban?
arrestarlo, buscaban matarlo. ¿Y de qué forma lo hacían? A través de las murmuraciones, a través de hablar mal de él. Que porque se junta con los que son pecadores, que porque se junta con todos los que no debería de juntarse, come con los que son pecadores. Él que se dice ser hijo de Dios, ¿cómo se va a juntar con ellos? ¿No? Entonces, esa era parte de la vida diaria de Jesús. Lucas 15:2. Lucas 15:2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, no era nada más el decir, ya se está juntando con los pecadores. No, no nada más eso, sino que también hasta come con ellos. O sea, ¿cómo va a ser posible que el Hijo de Dios esté comiendo con ellos? ¿No? Lucas 19:7 también dice la palabra de Dios, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo el Hijo de Dios va a ir a dormir a la casa de un pecador? ¿Por qué? Él no debe de estar ahí, ¿no? Y muchas veces sucede lo mismo con nosotros. Empezamos a murmurar contra alguien. Juan 6, 41, 42. También vemos otro ejemplo de cómo murmuraban. Dice la palabra de Dios, Juan 6, 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? ¿No? ¿Qué es lo que estaban diciendo? ¿Por qué dice él ser el hijo de Dios si nosotros conocemos a sus padres? ¿No? Sus padres son humanos normales, son personas normales, ¿y cómo va a ser el hijo de Dios? ¿No? Entonces, son situaciones, son cosas que poco a poco nos pueden ir alejando de Dios, la parte de la murmuración. ¿Por qué? Porque a lo mejor empezamos con una pequeña murmuración, un pequeño chisme, pero después se nos puede ir haciendo costumbre y empezamos a murmurar. Y más, como en el caso de Moisés, si empezamos a murmurar contra el pastor, empezamos a murmurar, ¿verdad?, contra alguien que está en una responsabilidad, con un cargo. ¿Por qué? Porque al final, ¿contra quién estamos murmurando? Contra Dios, porque Dios es el que ha puesto a esas personas al frente, bajo esa responsabilidad. Entonces, como tercer punto, vamos a ver que la Biblia condena la murmuración. Como primer característica, ¿por qué es esto de que la Biblia condena la murmuración? Pues porque a Dios no le agrada la murmuración. Primera de Corintios 10:10. Primera de Corintios 10:10. Dice la palabra de Dios, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. En este versículo vemos como el apóstol Pablo pues nos dice, nos exhorta a que no debemos de estar murmurando como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque todos fueron destruidos en el desierto. Todos esos que murmuraron fueron destruidos en el desierto. Corríjanme si estoy mal o estoy bien. Todos los que salieron del pueblo de Egipto, todos los que eran del pueblo de Israel, que salieron del pueblo de Egipto, ¿entraron a la tierra prometida? No, ¿verdad? Únicamente Josué y algunos más, ¿verdad? ¿Pero por qué fue esto? Precisamente por esa rebeldía de parte del pueblo de Israel. Entonces, a eso se refería Pablo, a que recordaran cómo el pueblo de Israel, por esas murmuraciones, por esos pecados, por esa falta de humildad que ellos debían de haber mostrado, fueron destruidos. No tuvieron esa dicha de poder entrar a la tierra prometida.
De igual forma, yendo en ese periodo, María y Aarón, hermanos de Moisés también, hablaron mal de él. ¿Por qué razón? Bueno, porque tenía una mujer que era de otra nación, ¿verdad? No era judía, era de otro pueblo, de otra nación, pero esa murmuración que causó un castigo hacia ellos, principalmente hacia María, ¿verdad? Porque quedó leprosa por un tiempo. Esto no lo vamos a leer, pero para los que anotan, en Números 12, versículos del 1 al 16, está ese pequeño fragmento de esta historia, en la cual, después de esa murmuración que hicieron María y Aarón, María fue castigada con esa lepra. En Salmo 101, versículo 5, nos habla aquí el salmista también. Vemos cómo el salmista se da cuenta efectivamente que pues no nos conviene el nosotros estar juntándonos con esas personas que les gusta estar calumniando, que les gusta estar hablando mal de otras personas. El Salmo 101.5 dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. En la versícula, en la traducción del lenguaje actual dice: destruiré por completo al que hable mal de su amigo. No soportaré a mi lado al que se crea más importante y más inteligente que los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces esta es la causa por la cual las personas empiezan a murmurar. Creen que por el tener mayores estudios que otra persona, el tener mejor posición social que otra persona, el tener tal vez más propiedades que la otra persona, bueno, son más importantes o son más inteligentes que otra persona. Pero aquí, pues bueno, también la palabra de Dios nos dice que todos, bajo los ojos de Dios, todos somos iguales, completamente iguales. Entonces nosotros también, de esa forma, debemos de mostrar esa humildad. Siempre tener en cuenta ese segundo mandamiento que dio Jesús, que cuando dice, deben de amar al prójimo como a sí mismo. Y esto nos habla, como les decía, de tener esa humildad y el de reconocer que todos somos iguales, que algunos pueden ser más o menos bendecidos que otros, sí, puede ser, pero al final de cuentas, bajo los ojos de Dios, todos somos iguales. Y también de esa misma forma el apóstol Pablo, por esa razón, nos dice que cuando nosotros debemos de corregir a alguien que estamos viendo que está actuando de una forma incorrecta, que no está actuando conforme a lo que Dios ha establecido, pues bueno, debe de hacerse bajo el fundamento del amor. Ser amorosos con aquellos a los que vamos a corregir. ¿Por qué? Porque debemos de considerarnos a nosotros mismos también. ¿Por qué? Porque no sea que después nosotros también andemos en esos errores, ¿verdad? Estemos cometiendo esos errores. La persona que normalmente murmura contra otra persona, pues bueno, como les decía, por lo regular lo hace con la intención de hacer menos a esa persona y de exaltarse a él mismo. Ay, es que ya viste cómo va vestido. ¿Por qué? Porque, pues yo sí vengo bien vestido, ¿no? Bueno, yo considero que vengo bien vestido y la otra persona no viene bien vestida, ¿no? O, ay, es que ya viste el carro que trae, ¿no? O sea, pues mi carro es mejor, ¿no? Está mejor mi carrito que el del hermano. Entonces, pues no, el hermano no debe de ser tan bueno, ¿no? Entonces empezamos muchas veces a idear cosas que no son. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué? Porque las causas de la murmuración en muchas ocasiones es a causa de la envidia, del orgullo, de la soberbia, de la hipocresía, de la ironía o de esa falsa humanidad. Con los ejemplos que vamos a ver más adelante,
Yo espero que les quede claro esta parte de por qué son esas causas de la murmuración. La envidia, el orgullo, la soberbia, la hipocresía, la ironía y la falsa humildad son las principales causas que originan la murmuración. Otra característica importante que nosotros vemos del por qué no debemos de murmurar es porque el que habla de otra persona no ama. Como les decía, ¿cuál fue el mandamiento que Jesús nos dijo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo estoy hablando en contra de mi prójimo, ¿qué quiere decir? Pues que no lo amo. Entonces, de aquí, ¿qué pasa? Que estoy siendo hipócrita. ¿Por qué? Porque estoy viniendo a la iglesia, estoy aprendiendo y sé que debo de amar a mi prójimo, pero no lo hago, entonces me vuelvo un hipócrita. ¿Por qué? Porque estoy demostrando algo que no puedo demostrar cuando debería de hacerlo. No puedo amar al prójimo porque estoy hablando en contra de él. Cuando lo que Dios me ordena es amar a mi prójimo. En el texto base de Santiago dice que cuando una persona está hablando mal de otra, está violando la ley. Como les decía, porque la ley dice, ama a tu prójimo. Jesús mismo lo dijo. Entonces no es necesario que esto lo hayamos visto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es donde vienen los 10 mandamientos, que es parte de la ley. Pero Jesús le adicionó algunas cosas más a esos mandamientos. No los estaba dejando fuera, sino que les agregó un poquito más y cosas todavía más difíciles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno de los mandamientos, ¿qué es lo que dice? Pues que tú no debes de buscar o de tener, ¿verdad? Relaciones con la mujer de tu prójimo, ¿no? Pero ¿qué es lo que Jesús dijo? Bueno, no solamente es el acto de tener relaciones con con otra mujer, sino simplemente con el hecho de verla y desearla, ya estás pecando, ¿no? Entonces, de esa misma forma también, pues Jesús nos dejó ese mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 22:39 es donde viene esta parte, donde Jesús les dice, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, una persona que habla mal de otra, pues no está demostrando, no está practicando ese amor que Jesús nos está dejando como un mandamiento. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Se está colocando encima de la ley, porque está diciendo, no, lo que yo creo, lo que yo hago es mejor de lo que me está diciendo la ley o de lo que me está diciendo la palabra de Dios. Entonces, por eso, también en el mismo texto de Santiago vemos que solo hay uno que está por encima de la ley. ¿Y ese quién es? Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él fue el que puso esa ley y sobre todo que Él nos dio esa ley. Nos la dio para que nosotros nos sometamos a ella por amor a Él, por amor a Dios. Que obedezcamos toda su ley por amor a Dios. Porque todo lo que hagamos, recordemos, iglesia, es que nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras siempre sean para glorificar a Dios. Es lo que siempre debemos de buscar. Como otra tercera característica, ninguna persona tiene el poder de juzgar. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque ninguna persona, no hay ninguna persona que pueda juzgar. ¿Por qué? Porque nosotros ignoramos las intenciones del corazón. No sabemos cuál es la causa, el motivo por el cual esa persona está juzgando a otra persona.
Posiblemente, como lo veíamos dentro de las causas, esa falsa humildad, ¿no? Esa falsa humildad puede darse, ¿por qué? Porque está empezando a juzgar a alguna otra persona, pero haciéndose él como que, pues es que es lo correcto, ¿no? Por eso lo estoy juzgando, porque yo sé que esto es lo correcto, cuando realmente hay una intención oculta detrás de esa murmuración. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos siempre obedecer la palabra de Dios. Siempre debemos nosotros de aprender de la palabra de Dios para poder aprender a cómo comportarnos, a cómo hacer y decir las cosas correctamente. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de David. Si nosotros dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia, si la Biblia misma no nos mencionara ese arrepentimiento genuino que tuvo David después de ese pecado que él tuvo, pues todos hablaríamos mal de él, ¿no? Todos diríamos, ay, ¿cómo es posible que él, que decía que pues era un hombre de Dios y que era muy apegado a Dios, ¿cómo es posible que después de haber hecho ese pecado de asesinato, de fornicación, cómo es posible, perdón, de adulterio, cómo es posible que todavía siga Dios bendiciendo su vida, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa más adelante? Bueno, vemos ese genuino arrepentimiento de parte de él. Vemos cómo él se arrepiente de ese pecado, reconoce ese pecado, pero sobre todo se aparta de ese pecado. Entonces, pues bueno, gracias a esto nosotros podemos conocer cómo era su corazón delante de Dios. ¿O acaso vamos a decir, ay, no, es que yo no he pecado? Yo nunca he pecado, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que les comentaba hace rato? Debemos de juzgar o debemos de ver a las otras personas con amor, hacerles ver su error con amor. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo también puedo caer en ese pecado. A lo mejor yo también puedo caer en ese pecado de adulterio, en ese pecado de asesinato, también yo puedo llegar a caer. Entonces, por eso es importante que si yo voy a corregir esa actitud incorrecta, pues lo haga con amor, no diciendo, ay, es que no, yo nunca voy a caer en adulterio, yo nunca voy a matar a una persona. No, ¿por qué? Porque podemos llegar a ese punto. ¿Y esto por qué es? Porque nosotros muchas veces llegamos a juzgar con una visión distorsionada. No nos damos cuenta realmente de lo que está sucediendo. Cuando nosotros murmuramos de alguien, muchas veces, no sé, en el 90% de las ocasiones, lo hacemos desde un punto de vista, como les decía, distorsionado y borroso. Mateo 7, versículos 3 al 5, vamos a ver a qué me refiero. Mateo 7, versículos 3 al 5. Que muchos de nosotros yo creo que ya lo hemos leído, ¿verdad? Muchas veces. Pero a veces se nos olvida, ¿no? A veces se nos olvida lo que dice la palabra de Dios. Mateo 7:3 dice la palabra de Dios: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros no nos ponemos a meditar en nuestra vida, no nos ponemos a ver nuestra vida y queremos corregir a alguien que está actuando de una forma incorrecta,
pero nosotros estamos muy cercanos a caer en ese mismo pecado, pues ¿cómo vamos a poder corregirlo? O estamos en ese mismo pecado. ¿Pero qué? Pues bueno, para que no digan que yo también estoy en pecado, pues yo lo voy a corregir, ¿no? Yo le voy a decir, no, es que no debes de robar cuando yo estoy en mi trabajo robando, ¿no? Entonces, pues bueno, primero hay que poner nuestra vida recta, correcta, delante de Dios, y entonces ahora sí podemos corregir al hermano. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Cómo? Con amor, ¿verdad? Debemos de hacerlo con amor. Porque muchas veces nosotros juzgamos siempre a través de nuestra humanidad. Y nuestra humanidad tiene límites, tiene fallas, y por eso no podemos hacer un juicio justo. Por eso, como dice la palabra de Dios, el único justo es Dios mismo. Entonces, nosotros siempre debemos estar examinando nuestra vida. ¿Y cómo vamos a poder examinar nuestra vida? Bueno, a través de que veamos si realmente estoy cumpliendo con lo que la palabra de Dios me está ordenando, me está diciendo, me está hablando día a día. Jesús, por ejemplo, les dijo a sus discípulos, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Después Él les explica, ¿verdad?, a qué se refería. Él estaba hablando de su propia muerte y de su resurrección. Pero ¿qué hicieron sus enemigos? Aprovecharon ese momento para decir que, pues es que él es un enemigo de la religión judía, él no es el Hijo de Dios, él está en contra de nosotros. ¿Por qué? Por lo que había dicho, pero juzgaron en base a su entendimiento nada más. A lo mejor y los mismos discípulos, ¿verdad?, también llegaron a pensar eso. Por eso más adelante Jesús les explica, ¿no?, por qué, a qué se estaba refiriendo con esas palabras. Entonces, aquí lo importante es de que las demás personas juzgaron a la ligera y nosotros no debemos de caer en eso. No debemos de juzgar a la ligera. Siempre que Jesús decía o hacía algo, ahí estaban, ¿verdad? Estaban ahí, los fariseos, los escribas estaban ya listos, ¿no?, para empezar a murmurar en contra de él. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo de Job, ¿no? Vamos a imaginar que Job vive actualmente, es uno de los hermanos que viene aquí, que asiste actualmente a Casa de Oración Zumpango. Y vamos a ver cómo sería juzgado el pobre de Job, ¿no? Vamos a ver, no sé, dirían algo así como, ay, hermano, ¿usted conoce al hermano Job? No, pues sí lo conozco. Ese que asiste diario a la iglesia y que está y diezma y está orando y lo vemos al frente y está alabando al Señor, y ¿usted lo conoce? Sí, claro que pues, ¿cómo no lo voy a conocer? Y ya supo qué le pasó. Ay, entonces ahí ya viene, ¿verdad? Él, ¿le pregunto o no le pregunto? No, pues a ver, ¿qué le pasó? ¿No se ha enterado qué le pasó? No, pues no me he enterado qué le pasó. Imagínese, se murió toda su familia. Y no solo eso, sus posesiones las perdió todas, completitas. Y no solo eso, ahora tiene una enfermedad incurable. ¿Quién sabe qué haya hecho? Un castigo de Dios. ¿Por qué? Porque algo tenía guardado por ahí. Lo más seguro. Y por eso es que le está yendo bastante mal. ¿Por qué? Pues porque a un cristiano no le puede ir tan mal. Si la Biblia misma dice que Dios nos lleva de victoria en victoria, y este hermano Job está más fracasado que nada. Entonces, ¿cómo estamos juzgando? Si leemos la historia de Job,
¿Qué es lo que nos damos cuenta? Que fue parte de una prueba de parte de Dios. Pero entonces nosotros muchas veces actuamos así. Si a un hermano, a una familia le está yendo mal, ¿qué es lo que hacemos? Ay, hermano, ¿qué cree que le pasó a la hermana? Y empezamos, ¿verdad? Y empezamos a divagar, ¿no? Y lo peor de todo es que esa hermano, esa hermana a quien le contamos, pues le gusta un poco la comunicación, entonces pues ya no nada más es una persona la que se entera, ¿verdad? Sino que ya media congregación, ya pasa el hermano, pasa la hermana, pasa la familia y los ven así como que, ay, aguas, porque ahí va Job, leproso y no te acerques con ellos, ¿no? Cuando realmente no sabemos cuál es el motivo de por qué está pasando una situación difícil. Ustedes muchas veces han pasado por situaciones difíciles, me imagino, y en algunas de ellas se han preguntado el por qué, ¿no? Pero no el por qué de juzgando a Dios, sino, Señor, pues es que me he portado bien, he estado actuando correctamente, ¿y por qué estoy pasando por esto? Bueno, pues es parte de una prueba del Señor, ¿no? Entonces, pues bueno, de esa misma forma nosotros debemos de actuar, porque nosotros también podemos caer en esa misma prueba y entonces yo creo que no nos va a gustar, ¿verdad? Que nos vean como leprosos, ¿verdad? O luego como decimos como apestados, ¿verdad? Así que nadie se nos quiere acercar, nadie nos quiere saludar, ¿verdad? Pero ¿qué, pues, qué sucede? Bueno, entonces hermanos, como les decía, debemos de tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos pasar por esas pruebas. Y entonces durante esas pruebas, ¿qué es lo que nos gustaría más? ¿Ser tratados de una forma despectiva o que algún hermano se acerque con nosotros y nos diga, oye hermano, te noto pues que estás pasando alguna situación, te noto triste, no sé, necesitas algo, te puedo apoyar en algo? ¿Qué les gustaría más, hermanos? La segunda opción, me imagino, ¿verdad? Entonces, de esa misma forma, si nosotros nos damos cuenta que un hermano está en alguna situación así, acerquémonos a ella con amor y pues tratemos de ayudar a esa persona, a ese hermano. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos está poniendo al hermano en nuestro camino. De alguna o de otra forma podemos llegar a ayudarle, ya sea únicamente con platicar con él y a lo mejor se desahoga y ya el hermano ya se siente más tranquilo, empieza a ver las cosas con más claridad y puede tomar decisiones correctas. O simplemente con un abrazo, simplemente con palabras de aliento, en fin, lo que Dios ponga en ese momento para que ustedes ayuden a el hermano. Porque como les decía, las murmuraciones distorsionan las cosas. Las murmuraciones parecen ese juego de teléfono descompuesto. El mensaje original llega desde la persona que lo origina a la primera persona. Pero conforme va avanzando, ¿verdad? De persona en persona, pues se va distorsionando y muchas veces se le va aumentando todavía más, ¿no? Entonces, por eso siempre debemos de tener ese cuidado también de las palabras que nosotros hablamos. Las palabras se esparcen, las palabras, como dicen, las palabras vuelan, pero aquí el problema es que pueden llegar a causar mucho daño. Y no solo eso, sino que nosotros mismos también podemos estar en condenación. Podemos estar hablando únicamente pues para que los demás no se den cuenta que nosotros también estamos mal, que nosotros también estamos en un pecado y que por esa razón, pues estamos mejor, que mejor lo vean a él y lo juzguen a él, a que me juzguen a mí, ¿no? Entonces debemos de tener ese cuidado. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar la murmuración?
como otro punto importante, cómo enfrentar esa murmuración. Pues básicamente la palabra de Dios misma nos enseña que hay tres formas en las que nosotros podemos enfrentar la murmuración. Las tres, bueno, hay varias, pero las tres principales son pasar por alto la ofensa, dialogar con el hermano y buscar la reconciliación. Esas son las tres principales formas en las cuales nosotros podemos enfrentar la murmuración. La primera, pasar por alto la ofensa. Muchas discusiones, muchos problemas, muchas situaciones se pueden resolver si pasamos por alto una ofensa y perdonamos a la persona que fue injusta con nosotros. ¿Pero por qué, hermano? Bueno, la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. Proverbios 19:11. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Ay, pero es que nada más con eso, hermano. No. Proverbios 12:16, un poco más atrás, también vemos que dice la palabra de Dios. Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es, ¿cómo, hermanos? Prudente. Y no solo eso, Primera de Pedro 4:8. Que espero y esta nos quede todavía más claro este versículo. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tengan entre ustedes, ¿qué cosa, hermanos? Ferviente amor, porque el amor, ¿qué va a hacer? Cubrirá multitud de pecados. Ok. Pero para esto, para este primer punto, tenemos que analizar qué tan grande es la ofensa y tratar de pasarla por alto, por medio del perdón y del amor hacia el hermano que, pues bueno, está originando eso y cubrir esos pecados. Con esto no quiero decir tampoco que nosotros cualquier pecado pues lo tenemos que estar ignorando, ¿no? ¿Verdad? Hay diferentes, vamos a llamarlo así, diferentes magnitudes de pecados o diferentes formas en las cuales esas palabras nos pueden estar afectando a nosotros. Si son, no sé, murmuraciones de que, ay, es que, no sé, el hermano el día de hoy vino y se trajo un calcetín de negro y uno azul oscuro. Ay, ¿cómo se le ocurre al hermano? Ay, pues bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pues sí, pues me paré en la noche a las 5 de la mañana y no prendí la luz y vi dos calcetines negros y dije, pues me pongo estos, ¿no? Y pues ya, pues no pasa nada, ¿no? Pues a lo mejor el hermano no tenía mucho que hacer y pues por eso estaba dando cuenta que pues uno es negro y otro es azul oscuro, ¿no? Y pues casi se tiene que parar ahí junto a mí y casi besarme los pies para poder ver que tengo los calcetines de diferente color, ¿no? Pero entonces son ese tipo de cosas que uno dice, bueno, pues no pasa nada, ¿no? A lo mejor el hermano estaba distraído, a lo mejor el hermano pues venía un poco de malas y pues bueno, no pasa nada, ¿no? Lo que dijo no me está afectando en gran manera. Pero aquí también si nosotros decidimos pasar por alto esa murmuración, entonces pues también tenemos que perdonar a aquel que nos está ofendiendo, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque el perdonar no es tan sencillo. Entonces, acercarnos a Dios y Señor, ayúdame a poder perdonar al hermano. Tú sabes por qué lo dijo, tú sabes cuál es el motivo por el cual lo dijo, ayúdame a perdonarlo. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir mi vida en paz y seguir mi vida pegada a ti, Señor. Entonces, por eso debemos también de aprender a pasar por alto la ofensa. La segunda forma en la que podemos hacerlo es dialogar con el hermano. La Biblia en Mateo 18, versículos 15 al 20,
nos habla de la forma en la cual nosotros debemos de ya tratar una ofensa un poco más grave hacia nosotros. Una ofensa en la cual a lo mejor ahí sí lo que está diciendo ese hermano, esa otra persona, pues nos puede llegar a afectar a nosotros, tanto en lo personal o en lo familiar o en el trabajo o en la escuela, en el lugar donde estemos, que nos puede llegar a afectar. Mateo 18, versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, ok, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Por qué es esto? Porque si no, entonces ya empezamos con el chisme, ¿verdad? De que, es que él dijo que sí, yo dije que no, y no es que yo dije que no, y él dijo que sí. Entonces, pues bueno, se hace más grande el problema. Pero teniendo testigos, bueno, ya es más fácil aclarar las cosas. Versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto te digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez te digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que cuando haya esas situaciones, el Señor siempre va a estar delante, siempre va a estar en medio de esa plática. ¿Para qué? Para ayudarnos a resolver esa situación. Santiago 5, 19 y 20 también nos habla acerca de eso. Santiago 5, 19 dice la palabra de Dios, hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, es decir, hay una exhortación, ¿verdad? Así es, hermano, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Muchas veces lo que sucede cuando nosotros hablamos y hacemos ver el error, ya lo dijimos, ¿verdad? Con amor hacia esa persona, lo que vamos a hacer es de que vamos a estar ayudando a ese hermano a que se dé cuenta de ese error y que deje de cometer ese error, ese pecado. Y entonces, como dice la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salvar de muerte, vamos a salvar de la muerte un alma, el alma de ese hermano. ¿Por qué? Porque ese hermano se puede llegar a perder por estar cometiendo ese pecado, ese error. Entonces nosotros, como les decía, no debemos tampoco de dejar pasar esos pecados que llegan a afectar. Podemos pasar por alto los pecados que decimos, bueno, no pasa nada, ¿no? Si lo que me dijo, pues no me afecta. Pero ya cuando son palabras mayores, bueno, entonces ahí sí hay que acercarnos, exhortar en amor. La otra, buscar la reconciliación. La tercera forma es buscar la reconciliación. Mateo 5, versículos 21 al 25. Mateo 5, versículos 21 al 25. Dice la palabra de Dios, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí vemos un ejemplo que les decía, ¿verdad? De cómo Jesús amplió todavía más la parte de la ley. Versículo 22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto
al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Esta es una forma en la cual Jesús les estaba diciendo, si tú te vas a presentar delante de Dios, primero debes de presentarte limpio y correcto. Es decir, si tú traes algo contra tu hermano, estás pecando contra tu hermano, pide perdón, arrepiéntete, pide perdón y entonces ahora sí puedes acercarte a mí. ¿Por qué? Porque si no, nosotros nos estamos alejando del Señor o estamos presentando una ofrenda que no es agradable a Dios. Gálatas 6, versículos del 1 al 3, también nos habla acerca de esa reconciliación. Gálatas 6, versículo 1 dice la palabra de Dios: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu, como hermanos, de mansedumbre, de amor, de humildad, con respeto. Considérate a ti mismo, no sea que tú también, que hermanos, seas tentado. Puedes caer en el mismo pecado que tú estás viendo en tu hermano. Versículo 2, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley, hermanos? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué nos habla esto? Si tú estás pecando y quieres corregir a alguien que está en el mismo pecado, pues no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque entonces te estarías viendo hipócrita. Estarías diciendo, yo estoy bien, pero tú estás mal, cuando realmente yo sigo estando mal. Si nosotros estamos enojados contra nuestro hermano, si empezamos a murmurar y sabemos o si sabemos que el hermano tiene algo contra nosotros, o yo tengo algo contra él, pues bueno, debemos nosotros de ir y hablar con él. ¿Por qué? Porque esto lo que nos lleva es a una reconciliación, a poder seguir teniendo esa unión como hermanos, a seguir siendo parte de ese cuerpo de Cristo, al ser unidos unos con otros. Y esa reconciliación, pues primeramente, tiene que ser en espíritu de mansedumbre de mi parte, reconociendo que pues yo también soy pecador, que puedo caer en ese pecado, pero sobre todo con humildad, no con esa vanagloria, con ese orgullo de que, es que a mí nunca me va a pasar. No, debemos de tener cuidado. ¿Por qué? A lo mejor y ahorita podemos decir, es que a mí nunca me va a pasar, pero a lo mejor en una semana, en un mes, en 2 años, puede caer en ese pecado. Debemos de mirar primeramente nuestros pecados, arrepentirnos, limpiarnos, pedir perdón ante Dios y ahora sí, acercarnos a dialogar con esa otra persona. Y muchas veces también esa amargura pues es por una falta de madurez de nuestra parte. Nosotros debemos de aprender a madurar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de lo que estamos haciendo ahorita, aprender de la palabra de Dios. No es únicamente el estar leyendo en nuestros hogares la Biblia. Sí, claro que es bueno y lo debemos de hacer, debemos de estar leyendo diariamente la palabra de Dios, orando diariamente, pero también es importante el que podamos estar presentes aquí como iglesia,
¿Por qué? Porque todos estos temas que nosotros damos, los que estamos aquí al frente, pues bueno, primeramente el Señor habla nuestra vida, pero de esa misma forma nosotros podemos explicarles a ustedes como iglesia lo que Dios desea hablar a sus vidas. Entonces, por eso es importante que nosotros siempre estemos en esa constante comunión, en esa constante comunicación con el Señor. Debemos de dejar nuestras actitudes incorrectas, que además de mostrar esa inmadurez emocional, pues bueno, estamos también afectando a la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que los hermanos se separen. Como les decía hace un momento, si empezamos a murmurar contra alguien, ese alguien puede empezar a ser mal visto y puede ser alejado de la iglesia. Pero no tanto porque él esté en pecado, sino por la murmuración que se originó. Entonces, por eso, hermanos, es muy importante nuevamente el que nosotros cumplamos ese mandamiento de parte de Dios. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y por último, hermanos, pues la murmuración, como les decía, es un pecado y una queja también constante de que hace alguna persona que ha pecado contra mí. O que a veces, pues bueno, lo manifestamos también en voz baja, ¿no? Y en voz baja quiero decir que lo hacemos así como que poco así de que, ya viste al hermano cómo viene, ¿no? Y de ahí ya empezamos, como decimos, ¿verdad? Sacamos hilo para, bueno, no sé cómo va por ahí, pero el chiste es de que de lo poquito nos vamos a lo grande, ¿verdad? Y empezamos a sacar. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo le digo al hermano, ya viste al hermano cómo viene, y el otro hermano pues tiene otra información, ¿no? Entonces ya se empiezan a complementar, ¿verdad? Pero se complementan de una forma incorrecta, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante que que nuestros pensamientos, nuestras palabras, también tengamos ese cuidado en lo que pensamos, en lo que decimos, porque podemos afectar a no solo a una persona, sino, como le dije antes, a la iglesia misma completa. Muchas veces hemos escuchado de las divisiones que hay en las iglesias. ¿Y a causa de qué? Pues bueno, de esos malos entendidos, de esa falta de madurez, de esa falta del conocimiento de la palabra de Dios. Y recordemos que cuando nosotros murmuramos, si vamos a murmurar, hermanos, primero recordemos que cuando murmuramos lo hacemos primero ¿contra quién? Contra Dios mismo. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos rompiendo el mandamiento de Jesús. Amar los unos a los otros. Amen a su prójimo como a sí mismos. Y obviamente contra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo esto está en la palabra de Dios. No es nada más porque yo vine y se los dije y ya. No. Aquí viene en la palabra de Dios. Y ahí sí, como decimos, no hay vuelta de hoja. Está escrito y lo tenemos que obedecer. La ofensa que nosotros recibimos o que nosotros hacemos hacia otra persona, pues va a producir, ya sea en nosotros, si nosotros hemos recibido esa ofensa, va a producir una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque vamos a decir, es que el hermano algo trae contra mí, le caigo mal, no sé, y yo no le he hecho nada. Pero nosotros empezamos a tener ese rencor, esa amargura en nuestro corazón. Y entonces nos empieza a afectar, empieza a crecer esa, pues vamos a llamarlo así, esa mala hierba en nuestro corazón, y entonces también afecta a la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces yo voy y voy a hablar en contra de mi hermano con otra persona. Le voy a decir, mira, ¿qué crees que el hermano tal cosa? ¿No? Aunque no sea cierto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas que vimos que es la murmuración, también son chismes, ¿verdad? Habladurías, ¿no? Entonces
debemos de tener ese cuidado. Si nosotros hemos recibido murmuraciones, hay murmuraciones en nuestra contra, como veíamos en las tres formas en las que podemos pasar por alto, en las que podemos nosotros atacar esas murmuraciones, es pues el pasar por alto, el hablar con el hermano, ¿verdad? Buscar esa reconciliación. Y también es importante, es muy necesario el que dialoguemos, el que reconciliemos con nuestros hermanos, con aquellas personas que nos están ofendiendo. Y como dice la palabra de Dios, también, si yo traigo algo contra el hermano, pues bueno, ir y platicarlo, ¿no? Porque como les decía, a veces son situaciones muy pequeñas que llegan a desencadenar cosas bastante grandes. Ah, es que cuando llegué el hermano Ujier no me saludó. Ay, de seguro trae algo contra mí, ¿no? Entonces, y empezamos, ¿no? Ay, hermano, ¿qué cree que vine y el hermano no me saludó? De segurito, algo trae contra mí, ¿no? Y entonces mejor, ¿por qué no vamos con el hermano? A lo mejor no en ese momento, a lo mejor después del servicio, a lo mejor dentro de 8 días. Oiga, hermano, mira qué cree, pues que yo vine hace 8 días y pues como que vi que no me saludé, que no me saludó, y pues sí, la verdad como que sí me sentí mal, ¿no? Y a lo mejor el hermano, pues es que hermano no lo vi, mire que pues estaba yo en otras cosas y no lo vi, o a lo mejor y el hermano dice, pues sí hermano, perdón, pero pues yo traía situaciones en mi casa y pues bueno, por eso andaba distraído, en fin, no sé. Entonces, ese tipo de situaciones siempre debemos de buscar arreglarlas. ¿Por qué? Porque si no, nos afectamos primeramente a nosotros, pero también afectamos a la iglesia, afectamos a otros más. Entonces, hermanos, por último, pues hagamos una evaluación, meditemos, recordemos acerca de este tema y pues que sea el Señor quien nos ayude a pedirle perdón primeramente al Señor. Si es que nosotros pues tenemos algo, ¿verdad? Contra un hermano, o si un hermano trae algo contra nosotros, o hemos notado, ¿verdad? Que hay algo, que algún hermano trae algo contra nosotros, eh, pues acerquémonos, ¿no? Yo creo que este es un momento importante al término del servicio. Acerquémonos con esa persona, busque a ese hermano, a esa hermana y dialoguen, reconcíliense. ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios nos manda a hacer. Amarnos los unos a los otros y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, pues bueno, eso se queda de tarea, el que podamos aprender a perdonar, pero sobre todo, algo más difícil, aprendamos a no murmurar, ¿verdad? A no estar en chismes, a no estar difamando a otras personas. Entonces, siempre busquemos la sabiduría de parte de Dios. Vamos a orar, hermanos.